Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Carazo, pero todo el mundo me conoce como Tosi y soy game designer principalmente. También tengo conocimientos de level design y un poco de diversas áreas del desarrollo. Actualmente estoy trabajando en Pixel como game designer. La charla que di se llamaba 4 trucos de level design que aprendí en Twitter. Y un poco es una charla de level design, pero también es bastante una charla sobre Twitter, de cómo yo lo usé como una herramienta para, de alguna forma, de aprendizaje y networking, pensando en también hacer contactos más internacionales. El diseño de niveles es un área que se puede considerar dentro del game design, del diseño lúdico, que incluye, es bastante amplio. En juegos donde tenemos escenarios que recorremos con un avatar, es diseñar esos espacios que se van a recorrer y definir las diferentes mecánicas de cada juego, que puede variar un poco de género, cómo se van a ir presentando y cómo va a ser el ritmo relacionado con los espacios que se tienen que recorrer desde el principio hasta el objetivo final de ese nivel. Después hay otros juegos que capaz no tenemos un avatar, pueden ser juegos de puzzles donde movemos piezas, y esa distribución de las piezas y definir qué tan complicado va a ser, en qué orden van a ir los niveles, son todas injerencias del level design. Los level designers, nuestra tarea de alguna forma es distribuir todas las mecánicas que tiene el juego, que capaz nos las brindan los game designers, dentro y distribuirlas espacialmente y temporalmente. Algunos juegos son lineales y tienen una secuencia que arrancás por una forma y podés completamente definir cuál va a ser exactamente la experiencia de principio a fin. Claro que cada jugador lo va a jugar a su modo y va a avanzar a su ritmo. Otros espacios son más orgánicos y tenés que contar con la posibilidad de que los jugadores vayan y vuelvan entre diferentes áreas, pero de alguna forma está bastante relacionado con la progresión dentro del juego. Cómo empieza el juego, cómo va a terminar, cómo vas también introduciendo todas las nuevas mecánicas. También es importante la parte de los tutoriales. A veces, idealmente, los juegos no es que va a aparecer una pantalla y te va a decir estas son las reglas, esto tenés que hacer, y te van a explicar con un texto esto funciona así. Muchos juegos, y que es mucho más orgánico y divertido también, te van presentando los desafíos de una forma que vos encontrás algo que capaz no entendés, pero de a poco vas notando ciertas pistas en el espacio que te van diciendo cómo vas interactuando con cada uno de los elementos. Entonces los vamos presentando de a poco y después recién los podemos combinar. Y también en toda esta progresión que vamos generando, parecido a cualquier rama de la narración, está bueno generar contrastes, que es un tema del que hablé en la charla. Por ejemplo, poniendo capaz al principio una habitación muy pequeña y después una muy grande, o una habitación llena de enemigos donde hay mucho combate, y después otra parte más narrativa y de diálogo para presentar esas diferentes experiencias y emociones una tras de la otra y ir variando y manteniendo siempre a los jugadores con algo nuevo. Hay un ejemplo muy popular de un juego que conocen muchas personas, seguro muchos que nos están viendo y que capaz hoy en día no se sienten tan identificados con los juegos, pero probablemente jugaron al Mario Bros en su época. Y el primer nivel de Mario no arranca y aparece un cartel que te dice tenés que apretar este botón para saltar, este es el enemigo, todo eso el mismo nivel lo va presentando gradualmente. Para empezar, cuando arrancás, solamente podés caminar en una dirección, porque cuando caminas en la otra se traba, la pantalla solo avanza en una dirección. Entonces ahí ya vas probando, experimentando con las direcciones, y lo básico es caminar. Puede parecer una pavada, pero que tengas que apretar un botón para que tu personaje se mueva y que vos estás representando ese personaje, es toda información que uno puede dar por sentada, pero en algún momento hubo que presentarla. Después de repente aparece un enemigo, y capaz la primera vez puede que te toque y te mueras. Eso es completamente válido. Muchas veces, aparte, ¿no? Como que socialmente hay un miedo al fracaso o se castiga el fracaso, y los videojuegos tienen esto de que más bien fomentan el fracaso como herramienta de aprendizaje
experimento. Si fallé, cuando algo no salió como yo esperaba, el juego me va a dar herramientas para decirme por qué fallé y puedo volver a intentar y hacerlo mejor la segunda vez. Entonces aparece este enemigo y uno puede probar tocar todos los botones y resulta que hay uno que es para saltar. Entonces ahí te das cuenta que cuando saltás podés esquivar al enemigo. Puede ser muy probablemente que al saltar sin calcular bien el salto o tratando de hacerlo caigas sobre el enemigo y ahí es cuando vas a descubrir que esa es la forma de eliminar la amenaza. Uno de mis primeros trabajos que más tiempo estuve trabajando fue con este juego de la remera, Sandbox. Ahora estoy trabajando como game designer acá, pero mi primera experiencia con Pixel fue como game designer freelance. Básicamente la gente de Pixel me pasaba versiones del juego incluso antes de que saliera y nos explicaban cuáles eran las nuevas mecánicas que habían implementado en ese momento. Y en base a eso nos pedían que hagamos un nivel de desierto largo. Entonces, para hacer niveles efectivos, como es un juego que realmente en este caso, a diferencia de lo que explicaba antes, no tiene un orden, no es que un nivel viene atrás del otro, sino que todos los podés jugar en cualquier orden, yo trataba de centrarme específicamente en una mecánica. Y por lo general, cuando uno arranca el nivel, a diseñar cualquier nivel, ya sabe qué elementos del diseño quiere mostrar en ese nivel y cuáles vas a descartar. Está bueno centrarse en algo. Y Sandbox, como es un juego tan creativo que tiene tantas mecánicas y que mezclándolas se consiguen de repente comportamientos inesperados y muy interesantes, cuando nos presentaban una mecánica nueva que habían implementado, lo que yo hacía era ver de qué forma creativa, mezclándola con otras cosas del juego, se podía obtener algún resultado interesante. Y básicamente lo que trataba de hacer con este nivel era explicarle al jugador justamente sin palabras, sino presentando de a poco cada uno de los elementos, cómo podía interactuar con estas cosas para encontrar esta nueva interacción. Por ejemplo, si tenemos capaz un nivel en el que hay una nueva mecánica que es un fluido, había un fluido muy especial que, a diferencia del agua, la tierra flotaba sobre ese fluido. En general la tierra se hunde en Sandbox. Entonces yo pensé, bueno, ¿qué se puede hacer de interesante cuando de repente empieza a aparecer este líquido y la tierra flota? Y hice todo un nivel basado en empezar a activar palancas que activan que aparezca este líquido y todo el nivel empieza a subir y tenés que ir subiendo de a poco en niveles de altura, en 3 niveles de altura que tiene el escenario, llenando de a poco de líquido el nivel y tratando de quedar siempre arriba del nivel de la tierra. Por poner un ejemplo, pero siempre tratando de basarse en solo un par de mecánicas, introduciéndolas de a poco y capaz al final mezclando 2 o 3 juntas hasta llegar al objetivo final del nivel, que era llegar del punto A al punto B. Súper básico. Los level designers tenemos mucho contacto con el lado del game design y también a veces con el lado narrativo. Si es un juego que tiene un guión o una historia que contar, cada escenario no va a presentar solo un desafío de mecánicas y enemigos y obstáculos, sino que también te cuenta una parte de la historia. Entonces, en un proyecto que trabajamos, que era el Element Space, cada nivel que arrancábamos empezaba en conjunto con el departamento de narrativa, donde definíamos cuáles iban a ser las habitaciones y qué diálogos iba a haber en cada una de ellas, siguiendo avanzando justamente del punto A al punto B hasta ir consumiendo toda la historia de ese nivel. Después también tenemos mucha relación con los artistas, porque en juegos, por ejemplo, hechos en 3D, una primera etapa, una vez que ya sabemos cuáles son las habitaciones y qué distribución van a tener, es hacer una versión sin arte del nivel, en lo que se llama a veces white boxing o gray boxing o blocking, que es representar los objetos que va a haber en los espacios con cajas blancas. Todavía las cosas no se ven como cosas, pero ya uno tiene una idea de cuáles son las áreas que se pueden recorrer, cuáles son los límites del espacio y qué tamaño van a tener los objetos que va a haber. Algo después no va a ser más grande o más chico. Entonces los artistas pueden hacer su arte rellenando estas cajas que hacemos nosotros. Después hay mucho ida y vuelta también
y como level designers muchas veces nos toca integrar este arte en el juego, meterlo en la escena. Entonces todo ese proceso de en qué formato tienen que estar los archivos, de qué tamaño, cuáles son los lineamientos, lo tenemos que coordinar en conjunto. El apartado sonoro también es importante en los niveles, ya que el sonido nos da muchas pautas de qué es lo que está sucediendo en el nivel. Por un lado, relacionado con la historia, si estamos en un exterior, capaz se escucha ruido de la ciudad o de naturaleza. Si estamos en un interior, puede que se escuche algún ruido más tenue de algo que puede estar sucediendo en la zona, pero también sonidos relacionados con las mecánicas, como si hay un enemigo, lo más probable es que tenga sonido de pisadas o que digan algún diálogo. A diferencia de otras ramas del desarrollo de videojuegos, el level design o el game design son bastante específicas a videojuegos. Entonces, de alguna forma, a la hora de buscar trabajo tenemos esa complicación de que tiene que ser específicamente videojuegos. En cambio, un programador a veces, si no encuentra trabajo en videojuegos, puede buscar trabajo en otras áreas y a la vez tener un trabajo y a su vez hacer sus juegos como hobby. Es todo una carrera, un desafío encontrar tu espacio como profesional en la industria. No digo que sea fácil, pero es completamente realizable, así como yo lo he realizado, y existen muchos profesionales en Argentina que lo hacen. Y de a poco también la industria a veces retrocediendo, pero vuelve a avanzar y creo que cada vez somos más los que podemos disfrutar de realmente tener el trabajo de hacer lo que nos gusta. Cuando yo arranqué mi carrera sabía que quería hacer videojuegos. Estaba bastante entusiasmado con la idea de ser game designer, pero tampoco me había decantado absolutamente por eso. Y bueno, yo soy de Rosario, arrancamos haciendo las Game World Jams, que son unos eventos donde nos juntamos a hacer juegos a lo largo de varios encuentros en un año. Y fue una forma como de generar una comunidad de desarrolladores en Rosario, lo cual permitió que luego surgieran proyectos y emprendimientos de este espacio. Así que una de las primeras veces que estuve realmente como level designer fue en uno de estos grupos, reemplazando a otro chico. Como que no fue algo que lo busqué intencionalmente, pero sabía que era un puesto relacionado con las ramas del game design y era algo que me interesaba. Por otro lado, mi papá es arquitecto, así que todo el lado de los espacios, la representación de los espacios, cierta parte más estética, visual, también eran todos elementos con los que estaba familiarizado y creo que eso me dio muchas herramientas también como para arrancar con ventaja en esa área.